El día de ayer, y me dice alguien, por cierto, dice Matafachos 666, el otro día se metió un tipo con lentes negros y una cadena de plástico a tu canal. Es oro de 84 quilates. ¿Cómo te atreves a decir que esa cadena es de plástico? Costó exactamente €1.80 en el bazar de chinos, porque es de estas cadenas que se usan para ponerlas en los jardines. ¿Has revisado la verificación en 2 pasos? No, fíjate, habría que revisarla. Efectivamente, hablamos del maldito turismo masivo y lo que hicimos fue, estoy oyendo a ver cómo se oye mi participación. Fue una cosa que había yo escrito hace mucho tiempo en uno de mis blogs, creo que no que importe, riéndome de la gente que se queja de cómo se hace el turismo actualmente en estos malvados tiempos, que se queja de los turistas que están en su ciudad y a la menor oportunidad se van corriendo y te los encuentras en París y te los encuentras en Londres, te los encuentras en Roma, que es horroroso. Roma es el exceso de turistas, porque todo el turismo es malo, salvo que hay muchas ciudades enteras que sin el turismo no vivirían, y ciudades y regiones enteras que gastan millonadas todos los años en atraer turistas, porque necesitas los ingresos que deja el turismo. Quien es turista tiene un ingreso disponible que no tenía en el pasado, cuando éramos más pobres todos. Mis tíos y mi madre creo que fueron a San Antonio, Texas una vez en su vida. No conocieron Roma, no conocieron Londres, no conocieron París, no conocieron Canadá, no conocieron Nueva York. ¿Por qué? Porque era carísimo. Y ellos eran gente humilde, gente, no, clase media baja, clase media, como le llamaba Chava Flores, clase media jodidona. Y entonces no tenían ingreso disponible. De pronto te encuentras ahora a gente que está en los mismos puestos en los cuales se ganaban esos salarios insuficientes mi familia, y a ellos te los encuentras de pronto en Londres, ¿no? Y te los encuentras en el ojo de Londres dando vueltas ahí en la Noria o se llama Carrusel, no Carrusel, ¿cómo le llaman? Ya se me olvidó, la Rueda de la Fortuna. Sí, es que aquí en España le llaman Noria. La Rueda de la Fortuna de allí en el Támesis en Londres, ¡ay, bien contentos! Es un hecho que la media de vida de la gran mayoría de la gente ha mejorado, sobre todo esas clases medias bajas, y entonces hay un ingreso disponible que te permite salir a restaurantes. Mi madre hacía un esfuerzo, les voy a contar. Mi madre yo sé ahora que hacía un esfuerzo brutal desde el punto de vista económico cuando yo quería guachinango empanizado en el Sanborns. Y me llevaba a comer, ella se comía una ensalada. Yo tenía 7, 8 años, no me daba cuenta yo de lo que pasaba. Lo que pasaba es que estaba haciendo un sacrificio enorme. Hay una clase media en ascenso, sobre todo en Europa, en Estados Unidos, pero también en México en gran medida, y en América Latina, aunque sigue habiendo una mayoría miserablemente pobre, que tiene ese ingreso disponible, que anda por el mundo. Y entonces tenemos que aprender a manejarlo, pero quejarnos no es precisamente lo más inteligente. Y eso es lo que quise contar en este pequeño entremés en un acto del maldito turismo masivo del que yo me confieso parte. Y sí, en Roma me agobiaba porque decía, no puedes respirar sin estar junto a 18 japoneses, 3 ecuatorianos. En París, la última vez que estuve, llevé a mi hijo. Mi hijo quería ver la Mona Lisa y quería su foto con la Mona Lisa. Y había un señor ecuatoriano junto a mí que me empujaba y empujaba a mi hijo. Y traía todavía el carrito del niño, no lo había dejado fuera, allí en esa marabunta que hay frente a la Mona Lisa. Y entonces dije, pues mira, a empujar aprendí yo cuando tenía 3, 4 años y aprendí a empujar, entonces vas a ver que te enseño cómo empujar. Y sí, le di un curso de empujativitis bastante interesante.
Lo mantuve a raya, me miraba con odio, lo empujé todo lo que pude, hice el espacio necesario para tomarle su foto a mi hijo con la Mona Lisa y luego ya dejé que él se fuera a ver la Mona Lisa. Pero yo estaba primero. Que es absurdo, que es de alguna manera excesivo. Esperen un segundo. Que es brutal lo que pasa en la Mona Lisa, en el Louvre, sí, pero es por otro lado alentador. Entonces, en vez de resolverlo quitando gente, tienes que resolverlo mejorando el acceso de la gente a una serie de cosas. Y si se molesta a los vecinos, que es probable que los turistas molesten a los vecinos, tienes que generar los mecanismos para que el turismo no moleste a los vecinos, deje los ingresos que necesita la comunidad y el turista sea feliz. No es tan difícil. Pero cuando tú crees que el problema es el exceso de gente, cuando tú crees que el problema es el exceso de gente y entonces la solución es reducir la cantidad de gente, pues estás atacando el síntoma a lo imbécil. Y es lo que yo creo que pasa con el tema de la gentrificación y con el tema del turismo masivo, y lo voy diciendo cada vez que puedo.